Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Capítulo 3. Que me volviese la espalda no fue para mí, por fortuna para mis preocupaciones, un desaire que pudiera impedir el crecimiento de nuestra mutua amistad. Una vez que llevé al pequeño Miles a casa, intimamos más que antes gracias a mi estupefacción y en general a mis sentimientos. Me encontraba en disposición de decir lo monstruoso que era que un niño, tal como se había presentado ante mí, estuviese bajo semejante interdicto. Llegué con cierto retraso al lugar de nuestro encuentro y sentí, al verlo ante mí, buscándome con ansiedad ante la puerta de la posada en que el coche lo había dejado, que lo conocía desde ese mismo instante, por fuera y por dentro, nimbado por la fresca fragancia de la pureza, la misma en la que vi envuelta desde el primer momento a su hermana. Era de una hermosura increíble, y la señora Groves había acertado. La presencia del niño había desplazado todo, excepto una especie de tierna pasión por él. Lo que entonces conquistó mi corazón fue algo divino en él que nunca he vuelto a encontrar en el mismo grado en otros niños. Su aire indescriptible de no conocer nada en este mundo que no sea el amor. Resultaría imposible tener una mala reputación con semejante inocente dulzura, y una vez que regresé a Bly con él, me quedé perpleja, siempre y cuando se entienda que no me sentía indignada, por el sentido de la horrorosa carta que había guardado bajo llave en algún cajón de mi habitación. En cuanto pude intercambiar unas palabras en privado con la señora Groves, le dejé bien claro que me parecía grotesco. «No se sostiene ni un segundo, estimada señora, pero mírelo». Sonrió ante mi pretensión de haber descubierto su encanto. «Le aseguro, señorita, que no hago otra cosa. ¿Qué dirá usted entonces?», añadió a continuación. En respuesta a la carta, ya había tomado una decisión. Nada en absoluto. ¿Y a su tío? Fui tajante. Nada en absoluto. ¿Y al niño? Estuve maravillosa. Nada en absoluto. Se pasó el delantal por los labios. «La apoyo. Veremos qué sucede». «Veremos qué sucede», repetí con ardor, acercándole la mano para cerrar un juramento. Me retuvo ahí un momento, para de nuevo pasarse el delantal por los labios con la mano que tenía libre. «¿Le molestaría si me tomase la libertad de besarme? Por supuesto que no». Abracé a la buena mujer, y tras habernos dado un abrazo como hermanas, me sentí más fortalecida e indignada. En todo caso, esto ocurrió por entonces, un tiempo tan pleno, según evoco la manera en que se desarrolló, que me recuerda todo el empeño que he de poner para diferenciarlo de lo demás. Lo que contemplo con asombro del pasado es la situación que acepté. Me había comprometido, junto con mi compañera, a ver lo que sucedía, y en apariencia estaba bajo los efectos de una tranquilidad que podía extenderse a las lejanas ramificaciones complejas de tal esfuerzo. Estaba embarcada en lo alto de una ola de engreimiento y pena. En mi ignorancia, confusión y quizás presunción, encontraba fácil la asunción de que podía tratar con un niño cuya educación mundana no había hecho sino empezar. Ni siquiera puedo recordar hoy el plan que tracé para cuando llegase el final de sus vacaciones y reanudase el colegio. Todos estábamos de acuerdo en que ese verano debía asistir a mis clases. Ahora creo, sin embargo, que las clases iban dirigidas a mí. Aprendía algo que al menos en un principio no se contaba entre los conocimientos de mi reducida experiencia. Aprendía a que me divirtieran e incluso a ser entretenida y a no pensar en el mañana. En cierto modo, era la primera vez que sabía lo que era el aire y el espacio y la libertad, la melodía del verano y el misterio de la naturaleza. Hubo asimismo retribución, y era tan dulce. Fue, sí, una trampa, profunda e impensada para mi imaginación, para mi delicadeza, quizás para mi vanidad, para todo aquello que en mí era más apasionado. La mejor manera de calificarlo es diciendo que no estuve en guardia. Qué pocos problemas me dieron con su extraordinaria manera de ser. Daba en especular, y esto con un lánguido abandono, acerca de cómo el riguroso futuro, pues todos lo son, lo traían y cómo podía marcarlos. Estaban en la flor de la vida, sanos y felices, y aún así, si hubiese estado al cargo de un par de pequeños aristócratas, de príncipes de sangre azul, para quienes todo
para que fuese correcto, tendría que haber sido meditado, ordenado y llevado a cabo. La única forma que en mi imaginación aparecían sus años venideros era la de una propiedad romántica, regia de verdad, compuesta de jardines y parques. No hay que descartar que lo que prosiguió da a lo anterior un tinte de quietud, igual al silencio de algo que se agazapa. El cambio fue en realidad como el salto de una bestia. Durante las primeras semanas, los días fueron largos. A menudo, si todo iba bien, tenía para mí lo que solía llamar mi propia hora. La hora en que, una vez pasada la del té y llegada para mis pupilos la de irse a dormir, tenía antes de retirarme un poco de tiempo. A pesar de lo mucho que me agradaba su compañía, esta era la hora del día que más me gustaba, y en especial cuando, conforme la luz se apagaba, aunque debía decir que el día perseveraba y los últimos trinos de los pájaros sonaban en el cielo inflamado desde los árboles añosos, podía llegarme hasta el jardín y disfrutar, casi con un sentimiento de pertenencia que me divertía y halagaba, de la belleza y la dignidad del lugar. En tales momentos era un placer el sentirme tranquila y justificada. Asimismo, saber sin duda que, gracias a mi discreción, mi sentido común y refinada educación, agradaba a la persona, quien quizás nunca reparó en ello, a cuyo requerimiento yo había cedido. Estaba haciendo con seriedad lo que esperaba y me había pedido sin rodeos, y que pudiese, después de todo, llevarlo a cabo, me reportaba una satisfacción más grande de lo que había pensado. Me atrevo a decir que me imaginé, por decirlo en pocas palabras, como una mujer joven extraordinaria. Me conforté en la seguridad de que esto se exteriorizaría. Está claro que tenía que resultar notable para ofrecer una fachada a las cosas fuera de lo común que comenzaron a manifestarse. Sucedió de repente una tarde en medio de mi hora. Se habían llevado los niños y yo había salido a dar mi paseo. Uno de mis pensamientos, ahora ya no me importa notarlo, que solía entretener durante mis caminatas, era el de qué sería como una historia encantadora encontrar por sorpresa a alguien. Se aparecería ahí, donde el camino tuerce, y se plantaría ante mí, sonriente y con un gesto de asentimiento. Solo eso pedía, que él lo supiese, y el único modo de estar segura de que él estaba al corriente era viéndolo a la dulce luz que desprendía su apuesto rostro. Exactamente eso tenía en mi mente. Me refiero al rostro. Cuando, en la primera de las ocasiones, al finalizar un largo día de junio, me detuve bruscamente al salir de una de las arboledas cerca de la casa. Lo que me detuvo ahí, y con un susto mayor que el que cualquier visión podría haberme provocado, fue la sensación de que mi imaginación se había vuelto real por un instante. Allí estaba, en las alturas, más allá del césped, en lo alto de la torre a la que aquella primera mañana me había llevado Flora. La torre formaba parte de una pareja, una estructura cuadrada, incongruente y almenada, en la que podía distinguirse por alguna razón, aunque yo apenas veía diferencias, la antigua de la moderna. Flanqueaban a las opuestas de la casa, y muy probablemente eran extravagancias arquitectónicas, compensadas en cierta medida por el hecho de no desentonar totalmente ni por tener una altura excesiva, remontándose en su pretencioso estilo anticuado al renacimiento romántico, que ya por entonces formaba parte del respetable pasado. Las admiraba, fantaseaba con ellas, pues todos podríamos maravillarnos en cierto modo, en especial cuando se alzaban en el crepúsculo, con la grandeza de sus almenas actuales. Y, sin embargo, no era en semejante altura donde la figura que he mencionado tan a menudo tenía su lugar adecuado. Recuerdo que en el claro crepúsculo, la figura me produjo dos golpes distintos de emoción, que fueron los sustos de mi primera y segunda sorpresa. En la segunda, percibí con violencia el error de la primera. El hombre que había visto no era el que había supuesto con precipitación. Me sobrevino de ese modo una confusión en la visión, que hoy no tengo la esperanza de poder describir. Un hombre desconocido, en un lugar solitario, es un objeto de temor aceptado para una mujer joven educada en ciertos ambientes, y la figura que me miraba no me parecía, unos segundos más me lo corroboraron, a nadie que yo conociese, y sin embargo se asemejaba a la imagen que había en mi mente. No la había visto en la calle Harley, ni en ningún otro lugar. A lo que hay que añadir que el lugar, de la manera más extraña del mundo, por el mero hecho de su aparición, se había vuelto solitario. Al menos a mí,
y lo afirmo aquí con una deliberación que nunca he tenido, todo el sentimiento del momento regresa. Era como si, mientras lo asimilaba, y así lo hice, el resto de la escena hubiera quedado paralizada, como muerta. Puedo oír una vez más, mientras escribo, el silencio intenso en el que se apagaron los sonidos de la noche. Los grajos dejaron de graznar en el cielo dorado, y la hora entrañable perdió por un minuto inenarrable su voz. Mas no hubo otro cambio en la naturaleza, a menos que en verdad fuera un cambio, lo que vi con extraña agudeza. El dorado se inmovilizó en el cielo, la claridad en el aire, y el hombre que me miraba desde las almenas destacaba perfilado como un retrato en un marco. Pensé, con rapidez extraordinaria, en cada persona que él podría haber sido y que no era. Estuvimos enfrentados en la distancia el tiempo suficiente como para que me preguntase con seriedad quién era y como para sentir, como consecuencia de mi incapacidad para decir, un asombro que al cabo de unos segundos devino más intenso. La gran pregunta, o una de ellas, viene a continuación. Conozco, por lo que a ciertos asuntos se refiere, la duración de estos. Bien, mi asunto, piense lo que le apetezca, duró el tiempo de especular en la docena de posibilidades, ninguna de las cuales suponía una mejora, de haber visto, si hubiese estado en casa, y sobre todo, durante cuánto tiempo, a una persona de la cual ignoraba su presencia. Duró el tiempo en que me entretuve molesta con la idea de cómo mi obligación parecía requerir que no hubiese tal ignorancia ni persona. Duró el tiempo que el visitante, en todo caso, y había algo de extraña libertad, según puedo recordar, en el signo de familiaridad que da el no llevar sombrero. Parecía que me observaba desde su posición, con la única curiosidad, interesado solo en la comprobación, a través de la débil luz, de lo que su presencia provocaba. Estábamos demasiado lejos como para llamarnos, y sin embargo, hubo un momento en que, de habernos hallado más cerca, el resultado normal de nuestras miradas cruzadas habría sido el intento por parte de ambos de romper el silencio. Él se hallaba en uno de los ángulos, el más lejano de la casa, muy erguido, lo cual me llamó la atención, y con ambas manos sobre el alféizar. Así lo vi como veo las letras que forman esta página, y, justo un minuto después, como si lo quisiera añadir al espectáculo, cambió de lugar con parsimonía y se dirigió, mirándome con fijeza mientras tanto, a la esquina opuesta de la torre. Sí, me resultó turbador que durante el trayecto nunca apartase de mí la mirada, y puedo ahora mismo ver la manera en que sus manos, conforme él se alejaba, se movían de una almena a otra. Se paró en la otra esquina, pero menos tiempo, e incluso cuando se marchaba, no dejó de mirarme con fijeza. Se marchó, dándome la espalda. Eso fue todo lo que supe.